El Señor os bendiga a todos. Es para mí considero un privilegio y una responsabilidad muy grande estar aquí hoy compartiendo con vosotros. Os invito a abrir vuestras Biblias conmigo en 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 13 hasta el 17. Y quiero leer de esta epístola del apóstol Pablo. Y doy gracias a la organización, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Gracias al Señor. Yo creo que todos estamos agradecidos por ser herederos de este tiempo, de esta reforma. 500 años más tarde poder celebrar el quinto centenario de la Reforma y nos da la sensación de que somos parte de algo mayor que nosotros. Y he escogido este pasaje de 2 de Tesalonicenses porque la iglesia en Tesalónica a mí me parece que es una iglesia o al menos a mí me recuerda mucho a la iglesia en España, en nuestro país. Tesalónica era una ciudad grande, una ciudad muy importante, un lugar con muchas visitas, mucha gente que pasaba de un lado a otro, y cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, predicó el Evangelio y fue recibido con gran alborozo por la gente. Muchas personas se convirtieron, dieron su vida a Jesucristo, pero también hubo mucha oposición, gente que estaba en contra del Evangelio y que levantaron persecución contra el mensaje del Evangelio, no porque no lo pudiesen creer, sino porque el mensaje del Evangelio apelaba directamente a su estilo de vida y les obligaba a cambiar cosas y no estaban dispuestos a cambiar ciertas cosas y entonces se opusieron fuertemente, de modo que tuvieron que salir a Berea y continuar en su viaje misionero. Pero quisiera leer este pasaje, 2 de Tesalonicenses 2, versículos del 13 al 17, que Pablo escribe años después de estar allí, a estos hermanos en Tesalónica. Y dice así, 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Os pido por favor que nos pongamos en pie, perdonadme, es algo que me gusta hacer, que leamos en pie la palabra de Dios o la escuchemos en pie. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que unjas nuestros oídos y corazones, unge mis labios, Señor, y ayúdanos a recibir de ti en esta tarde lo que tú tienes para nosotros. Glorifícate en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Me he preguntado si Lutero levantara la cabeza y viera a la iglesia, ¿qué diría o qué pensaría? Me gusta la idea de que necesitamos otra reforma y lo hemos oído en varios momentos a lo largo de estos días, que necesitamos ser renovados, ser reformados, pero ¿qué significa esto verdaderamente? A veces no estoy del todo seguro si todos estamos diciendo lo mismo o si todos estamos pensando lo mismo cuando hablamos de que necesitamos ser reformados. Y lo cierto es que todos deseamos o desearíamos un impacto fuerte, imponente en la sociedad, como lo tuvo Lutero, como lo tuvieron los reformadores en su época. Es lo que a todos nos gustaría, pero quizá para conseguir ese impacto, Lutero en su tiempo sabemos que confluyeron muchos factores. Yo no sé si se dan esos factores hoy, en nuestro tiempo es diferente, pero he estado orando por esto y pensando en ello y pensando en el momento de compartir con vosotros en esta tarde con reverencia delante de Dios. Y creo que tampoco ese es el análisis que debemos hacer, sino que lo que nos toca a nosotros es ser
lo que debemos ser, independientemente del tiempo, si confluyen circunstancias o no. Porque al final, la gran pregunta es: ¿qué quiere el Señor que seamos? Y eso es lo que nos toca hacer. Porque yo no puedo o no podemos lanzar ideas o analizar tanto a lo mejor de lo que sucede a nuestro alrededor. Quizá lleguemos a conclusiones erróneas. Al final, el análisis de lo que hay a nuestro alrededor, lo que sería mejor o peor, no deja de ser una opinión personal mía, que puede ser mejor o peor si estos o aquellos avanzan, si la economía va mejor o peor, si las cosas son más favorables o no. Al final no dejan de ser circunstancias, tiempos y sazones que Dios en su potestad puso, pero a nosotros no nos toca saber eso, sino que nos toca recibir poder y nos toca hacer lo que como iglesia debemos hacer. Y esa es la gran pregunta: ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia hagamos, o que nosotros como iglesia seamos verdaderamente aquí en España? Porque es su plan, es su propósito, es su iglesia, no la mía, es su esposa, no la nuestra, es su novia, y nosotros pertenecemos a ese pueblo, y se trata de escuchar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y desde luego después Dios nos dará la sabiduría necesaria en medio del tiempo que sea, en medio del tiempo que nos toque vivir, en medio de esta sociedad. Seguro que Él nos va a dar la sabiduría necesaria. Así que, ¿qué pide Dios de mí o de nosotros en esta sociedad? ¿Qué clase de iglesia queremos en España? Y yo quisiera, hermanos, traer a la palestra estas palabras del apóstol Pablo que hemos leído en Tesalonicenses y meditar en ellas. Básicamente, aunque el contexto es lo que hemos leído, pero 3 expresiones que aparecen en este versículo 13 y en las que me quiero centrar. Así que mi bosquejo es breve. 3 puntos solamente de lo que dice aquí en este versículo 13. El primero de ellos es que dice Pablo en el versículo 13, 2 Tesalonicenses 2, que hemos sido escogidos por Dios para salvación. Y este es lo primero que quiero puntualizar y traspasarlo a nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros o qué podemos hacer aquí como iglesia? Dice que hemos sido escogidos desde el principio por Dios para salvación. Y yo no voy a hacer ahora una defensa o una explicación de alguna postura teológica sobre lo que es la elección. Simplemente quiero hacer el énfasis en el hecho de que hemos sido escogidos por Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. España es un país muy futbolero. Es un deporte en el que hemos ganado algunas cosas, a nivel internacional también, y durante esta época del año están en primera plana de los periódicos los fichajes. Los equipos se desembolsan su dinero para traerse a los mejores jugadores, y eso siempre es una apuesta que uno no sabe cómo va a salir. A veces, y todos sabemos, históricamente hay fichajes muy rentables, jugadores que no han costado tanto pero que luego han dado un rendimiento increíble. Y viceversa, desembolsos tremendos que luego no han traído el resultado esperado. Y luego los clubes se burlan unos de otros o se mofan porque mira lo que han invertido y no ha traído nada, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos la opción de decir lo mismo en nuestro caso, porque nosotros, tú y yo, hemos sido escogidos por Dios y Dios no se equivoca. No hay error posible. Cuando el Señor nos escogió a nosotros, no se equivoca. Ha escogido a su iglesia para ser iglesia. Y no se ha equivocado. No se equivocó con David, cuando los hermanos pensaban que sí, que era el menor y lo tenían en el campo, ni siquiera lo trajeron para la elección. No se equivocó con Sansón, que alguno pudiera pensar que era demasiado carnal o mujeriego. No se equivocó con él, su nombre está en la lista de Hebreos 11. No se equivocó con el apóstol Pedro, que era demasiado visceral a lo mejor para algunos. Ni siquiera con Jonás se equivocó. Cuando Dios escoge, Él no se equivoca. Puede que el Real Madrid se equivoque, puede que las empresas se equivoquen, puede que los políticos se equivoquen al escoger a sus socios o al hacer sus inversiones, pero nosotros estamos en manos de un Dios que nunca se equivoca. Y nos ha escogido a nosotros para ser luz en medio de las tinieblas en este tiempo, lo cual nos convierte en más que vencedores desde el minuto cero. Hemos sido llamados a algo que no hemos escogido nosotros, nos ha escogido Él a nosotros. Y el plan de Dios, hermanos, es la iglesia, los redimidos, los llamados afuera. Y yo creo que es necesario reavivar esa fe en nosotros. Los llamados afuera, la iglesia de Jesucristo ha sido escogida por Él. La estrella de esta cuestión, de este partido, es la iglesia. No son ministerios individuales, ya tenemos bastante gente guapa, ya tenemos bastante gente que se pone en la palestra. La estrella en este tiempo es la iglesia. Lo que Dios vaya a hacer, lo va a hacer a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo, a través de gente anónima que lleve a Jesús a sus lugares y que brille por Cristo en los lugares donde el Señor les ha puesto. Este es el tiempo de afirmar
a la iglesia, que no tenemos medios suficientes, ¿cierto? Cierto que no tenemos las herramientas, que a veces tecnológicamente tenemos metodologías obsoletas, que no estamos, cierto que no llegamos a muchas cosas, que no nos podemos poner al nivel de otros, no tenemos la influencia en ciertos lobbies como otros, pero señores, hermanos, la iglesia no es una institución humana. La iglesia no depende ni tiene carácter político o social o tecnológico, es un cuerpo, es un organismo divino diseñado y destinado a impactar esta sociedad. Y lo más importante, no es en base a nuestras obras, no es en base a nuestros méritos, no es en base a nuestros dones, no es en base a lo que podamos ofrecer, es en base a Él. Él es el fundamento, Él es el que nos ha escogido, nuestra competencia viene de Él, como dijo Pablo en 2 Corintios 3, nuestra competencia está en Él y es tiempo de darle a la iglesia su lugar, entender lo que es la iglesia, lo que es este cuerpo, lo que nos necesitamos los unos a los otros, que Dios nos ha puesto para impactar. Por tanto, la base del éxito de la iglesia en este tiempo no está en fabricar un nuevo Lutero, no está en tener teólogos de su talla, no está ni siquiera en tener gran tecnología o grandes dones, grandes talentos. Es fantástico si Dios nos da eso. Si Dios nos lo da, fabuloso, usémoslo al máximo. Y yo animo a todos aquellos que tienen algo que dar y que sembrar en el reino de los cielos, que lo hagan, porque eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Pero la base de nuestro éxito, mis hermanos, no es que tengamos gente temperamental o gente que tenga gran carisma o que llegue y tenga don de gentes, sino que la base es Él, que Él nos ha escogido y que Él no se equivoca jamás. Somos nosotros y es la luz, cuando más brilla es en las tinieblas. Y hermanos, este es un tema absolutamente sobrenatural. El impacto de la iglesia en la sociedad no es un tema de que analicemos o de que sepamos hacer las cosas mejor, de que nos organicemos muy bien, tengamos 1000 medios. Es un tema absolutamente sobrenatural que tiene que ver con el Espíritu de Dios, con que Él nos ha escogido y con la obra que hace Él en nosotros. ¿Circunstancias adversas? Sí. ¿Tiempos oscuros? Sí. Pero a más tinieblas, más brillará la iglesia. Porque es Él el que nos ha escogido y es su luz la que brilla. Y esto es lo primero que quiero resaltar. Ahora, dice Pablo que hemos sido escogidos por Él. Ahora, ¿cómo para salvación? ¿Y cómo se manifiesta esa salvación? Y ese es mi segundo punto. Dice que esa salvación se manifiesta mediante la santificación. Segundo punto. Somos escogidos por Él para salvación, más que vencedores desde el minuto cero. Pero eso se manifiesta mediante la santificación por el Espíritu. Lo primero es un hecho, pero este segundo punto, la santificación por el Espíritu, le sigue. Y tampoco voy yo ahora mismo a entrar en enredos teológicos de cómo tiene lugar la santificación. Simplemente quiero decir y dejar claro que bíblicamente la santificación tiene dos partes, o dos significados. Uno tiene que ver con apartarse de, y el otro con consagrarse para. Apartarse de y consagrarse para. ¿Apartarse de qué? Evidentemente, apartarse del pecado. Vivir para el Señor apartados del pecado. No tengo el tiempo para que hablemos mucho más de esto, pero la Biblia de Dios, yo entiendo que un cristiano puede pecar, que un cristiano comete errores, etcétera, pero como Juan nos recuerda diversas veces en su epístola primera, en el capítulo 3, en el capítulo 5, un hijo de Dios no practica el pecado. Apartados del pecado. Consagrados para Él. Consagrados para Dios, consagrados para sus propósitos, básicamente sus propósitos en nosotros y sus propósitos a través de nosotros para la gente y para este mundo. Y aquí es importantísimo puntualizar estas dos facetas. La salvación tan grande porque Él nos ha escogido, por la gracia y por la fe en Él, se manifiesta a partir de la santificación por el Espíritu, que tiene que ver con apartarnos del pecado. Y quiero puntualizar aquí, hay una frase que alguien me decía hace unos meses, un hermano, creo que es de Henry Nouwen, que decía que Jesucristo no ha terminado con ninguno de nosotros. Ninguno en este lugar, nadie en este recinto es lo que debería ser. Ninguno somos lo que deberíamos ser. Él está trabajando en nosotros todavía. Y eso nos debería convertir en una iglesia llena de gracia y de misericordia hacia aquellos que no están donde nosotros estamos. Nos debería convertir en personas que amamos. Apartarnos del pecado, sí, pero no significa para nada apartarnos del mundo. Jesús oró en Juan 17, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No debería apartarnos del pecador, deberíamos celebrar al pecador, deberíamos amar al pecador, tener misericordia con él, abrazarle, darle la bienvenida en nuestro medio. Y si no me equivoco y si no recuerdo mal, el modelo era Jesús, ¿o no?
Y precisamente a Jesús de lo que más le acusaron fue de eso, de tener amigos de reputación cuestionable. Publicanos, pecadores, gente a la que él siempre abrazó y siempre estuvo cerca de ellos, siempre los celebró como seres humanos, estuvo cerca de ellos, nunca hizo ascos a una comida con ellos, estaba cerca de ellos. Lo que jamás hizo fue transigir con su pecado, jamás transigió con un estilo de vida pecaminoso. Y eso es importante, amando al pecador y tolerancia cero con el pecado, porque Jesús los amó con todo el corazón, extendió los brazos hacia ellos y los defendió cuando la gente quería agredirles. Pero cuando se volvía a ellos, su frase era: vete y no peques más. Y eso nadie se lo podía callar tampoco. Jesús hablaba con claridad de estos temas. Y Jesús estaba cerca de la gente, compromiso cero con el pecado, pero compromiso 100 con el pecador para amarle y para darle misericordia. Y esto creo que es algo que nos convierte más en iglesia, acercarnos a la gente y decir no al pecado. Puede que en este tiempo nos traiga problemas, eso es otro tema. Puede que nos traiga problemas, pero hemos sido llamados afuera para ser luz y para hacer aquello que Jesucristo nos ha encomendado en su palabra. Y lo otro es consagrarnos a Él, consagrarnos para Él, dar la vida por Él, dar todo lo que tenemos, nuestro tiempo, por Él, sus propósitos. Es otro punto importantísimo, hermanos, que necesitamos una revolución y una reforma interna en esto de darnos. Yo doy gracias a Dios por tanta gente aquí que ha hecho esfuerzo y que para que esto se pueda dar. Y tantas iglesias y tanta gente que pone granito de arena pequeño y que da mucho más a lo mejor de lo que puede, de su tiempo y de su esfuerzo. Vivimos consagrados para Él, es algo que el mundo no entiende. Y eso es santidad. Eso es santidad, apartados del pecado en nuestra vida, cercanos al mundo, dando a Cristo, brillando por Él en los lugares, no porque tengamos talentos especiales o porque seamos un número muy especial, sino porque llevamos a Cristo dentro y brillamos por donde vamos como Él brillaba, y consagrados a su labor. Es algo que el mundo no va a entender, algo que nada en el mundo puede remunerar ni nos puede devolver. Es vida de sacrificio. Es un desastre cuando como cristianos o el cristianismo moderno desea el avivamiento, la bendición de Dios, todo lo que Él quiere derramar sobre nosotros, pero no queremos oír hablar nada de la renuncia, nada del sacrificio, de la autonegación, de la cruz, del esfuerzo, alegando que la cruz ya la llevó Cristo por nosotros. Jesús sigue diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y creo firmemente que la santificación conlleva todo esto. Creo que la santificación tiene que ver con todo esto y que nos lleva a una renovación, a una reforma de los altares. Reformar el altar como en tiempos de Nehemías, de una búsqueda intensa de Dios, de una cercanía con su espíritu, con su presencia que nos transforme y que haga crecer en nosotros el hombre interior. Y no hablo de esa santidad entendida como una super espiritualidad que nos encierra en 4 paredes y nos hace armar fiestas para nosotros, sino esa espiritualidad que nos lleva, porque tenemos la luz dentro, a amar al perdido, a abrazarle y a ser consecuentes con lo que creemos y a proclamarlo, venga lo que venga y diga lo que diga quien lo diga. Y el tercer punto para mí en este versículo 13 dice que sí, hemos sido escogidos por Dios para salvación mediante la santidad, y en tercer lugar mediante la fe en la verdad. La verdad. ¿Qué verdad? Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús ora y dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. La salvación se manifiesta mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la palabra. Jesús dice en Juan 15:13: estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y el versículo 15 de lo que leíamos en 2 Tesalonicenses 2 dice: así que, hermanos, Pablo en este pasaje, estad firmes en lo que habéis aprendido. No os mováis de un lado a otro, ni a derecha y a izquierda, sino firmes en lo que habéis recibido. Firmes. Me encanta a mí predicar o hablar de las 5 solas. Ayer el hermano Gary Wilkerson las mencionaba y creo que decía algo así, que si tuviese que añadir alguna, añadiría. Yo voy a decir un poco lo contrario. Si tuviese que quedarme con una de las 5 solas, si yo tuviese que quedarme con una, me quedo con sola escritura. No porque crea que las otras no son importantes, pero es que creo que las otras 4, sola fide, sola gratia, solo Cristo, solo Dei gloria, están en la escritura. Están aquí. Si nos quitas la escritura, nos lo quitas todo. La escritura te va a llevar
al mensaje de la sola gracia. La Escritura te lleva al mensaje de la sola fe. La Escritura te lleva a que solo es en Cristo. La Escritura te lleva a que solo la gloria para Dios. Es la Escritura, es la fe en la verdad, en la palabra. Y hermanos, este fue el reto de los grandes reformadores. El reto de Lutero. Lutero, cuando a lo que dedicó su vida fue aparte de combatir verdades que él vio en la palabra y después a traducir la palabra, porque como vimos en el audiovisual del comienzo de ayer en el culto, estaba todo en latín, había que saber latín para poder entender la palabra. Y Lutero, pero como Lutero, muchos otros, que de Wycliffe, que de Tyndale, que de John Hus en Chequia, que de Savonarola en Italia, o Calvino en Ginebra, o todos los demás, Erasmo en Holanda, Knox en Escocia, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera en España, que los mencionamos como otros, Juan de la Encina antes que él, Juan de Valdés, gente que dieron su vida para que el pueblo pudiese conocer la palabra, y fue base de la Reforma. Y mis hermanos, creo que esto es un punto importantísimo para nosotros hoy. La Escritura, la palabra de Dios. Me alarmo cuando veo y me doy cuenta y constato el analfabetismo bíblico que tenemos en el pueblo evangélico actualmente. ¿Cómo está el amor y el conocimiento de la palabra en nosotros hoy? Hace poco fui invitado a un campamento y en una de las actividades se me pidió que hiciera un esgrima bíblico y no estaba preparado, pero tomé como 50 nombres bíblicos y pedí a los campistas que me los colocasen cronológicamente. ¡Qué tremendo! Rebeca era la esposa de Moisés, creo, y Natanael era contemporáneo de Jonatán o algo así. Tremendo. ¿Cómo está? Tuve acceso a algunas estadísticas que quiero compartir con vosotros brevemente, datos solamente. Estos son datos tomados en Gran Bretaña, que es supuestamente un país de cuna protestante. Encuesta tomada entre gente no creyente, la sociedad en Gran Bretaña. Y esto es una encuesta del año pasado, finales, 2016. Entre niños, 1 de cada 3 no creían que la historia de la natividad de Cristo fuese una historia bíblica. 1 de cada 3 no creían que la historia de Jonás y la ballena fuese una historia bíblica. Peor, entre adultos, no pensaban que David y Goliat fuese una historia bíblica. Adán y Eva, ni el buen samaritano, no eran historias bíblicas. 1 de cada 3. Peor aún, finales del 2016 estoy hablando, en Gran Bretaña, 27% creían que Superman es una historia bíblica. 34% que Harry Potter es una historia bíblica y el 54% que los Juegos del Hambre son una historia bíblica. Hay una casa de encuesta que se llama Barna en Estados Unidos. Esta es una encuesta que se hizo a adolescentes, esto peor, adolescentes o más significativo para nosotros, adolescentes que van a la iglesia, asisten a la iglesia y crecen en ella, adolescentes cristianos. 54% creen que leer la Biblia les acerca más a Dios, pero solo 45% la leen más de una vez por semana. Un 40% dicen leerla una vez por semana y 1 de cada 5 confiesan que nunca la leen. Y creo, hermanos, que tenemos una epidemia de raquitismo y de analfabetismo bíblico, no solo en la sociedad, pero lo que es peor, en la iglesia. Y eso es algo en lo que necesitamos ser reformados y reformarnos. Es frustrante ver cómo muchas veces la fe es mal representada por medios de comunicación cristianos, con cosas que son absolutamente fuera de lo que la palabra de Dios enseña, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y claro, es frustrante ver que entre creyentes hay un grandísimo porcentaje. Aquí el 67% creen que el cielo es un lugar real, el 45% que no es un lugar real, el 45% creen que hay muchas maneras de llegar, el 59% creen que el Espíritu Santo es una fuerza, no una persona. Bueno, cuando la realidad es que la mayoría de los creyentes tienen una noción tan antibíblica de conceptos tan fundamentales como son Cristo, la iglesia, el cielo, el infierno, la salvación, la predicación del mundo, la gran comisión. Es normal entonces que al no conocerla bien nos entreguemos a todo tipo de experimentos, algunos radicalmente antibíblicos, y optamos por sistemas humanos,
tratamos de explicar elaboradamente, buscamos la aceptación de la sociedad y somos capaces de vulnerar principios bíblicos con tal de caerle bien a la gente y no cosechar el rechazo. A veces da la sensación de que estamos más pendientes de que no seamos rechazados por lo que la sociedad dice y rehuimos la crítica de los incrédulos. Nos desvivimos en un esfuerzo por agradar al pecador y conseguir que el Evangelio no sea una ofensa al oyente. El problema con esto, mis hermanos, es que entonces estamos obligados a hacer que la Biblia no diga lo que dice o diga lo que no dice. Y el problema con esto es que si le quitamos al mensaje del Evangelio la ofensa, si le quitamos al mensaje del Evangelio la cruz, le quitamos el poder y entonces sí que podemos dedicarnos a otra cosa. Porque ese Evangelio aguado, adaptado a los tiempos, que tiene que ser revisado conforme, no a Él, que no cambia nunca, porque los tiempos cambian, pero Él no cambia nunca. Ese Evangelio que tiene que ser readaptado a lo que la sociedad dice en este momento, ese Evangelio puede que coseche aplausos entre la gente. Puede que les siente bien a más de uno, puede que les agrade, puede que les regale los oídos, puede que les haga sentir incluso mariposas en el estómago. Lo que no hará nunca es salvar a nadie, porque ese Evangelio no salva. Lo que salva es la cruz de Cristo, la fe en la cruz de Cristo. Y es por gracia, y es por fe, y es solo Cristo, y solo a Él la gloria, y solo la Escritura. Y termino. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, le dice a Timoteo, no me avergüenzo de mis padecimientos, no me avergüenzo de padecer. No me avergüenzo de que Pablo jamás, ni Jesús, jamás regaló los oídos a nadie, ni comprometió el mensaje por temor a ser rechazado. Él dijo, no me avergüenzo de padezco esto por amor al Evangelio, por causa del Evangelio, y no me avergüenzo de mis cadenas. Y termino con una frase en latín, que bien suena en el latín. Ecclesia reformata semper reformanda est, secundum verbum Dei. La frase que hemos oído, iglesia reformada siempre se está reformando. Quiero poner en tela de juicio esta frase. Primero porque no es de los padres reformadores. Hay un teólogo holandés llamado Lodenstein del siglo XVII, que es 100 años después. Ni a Lutero ni a ninguno de los reformadores se les adscribe esta frase. El primero en pronunciarla parece ser que es él, y ni siquiera es seguro. Ecclesia reformata semper reformanda est. La iglesia reformada siempre se está reformando. Y está bien, pero a veces la citamos mal, porque las tres últimas palabras son importantísimas. Siempre se está reformando secundum verbum Dei, según la palabra de Dios. No secundum propria sententia, opinionem. No, según la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia se tiene que reformar en la medida que se ha alejado de la palabra. No reformar sus postulados bíblicos en la medida que la sociedad va cambiando. Afincados y amarrados a su palabra. Y Pablo dice, habéis sido escogidos por Dios para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y mediante la fe en la verdad de su palabra. Y dice en el versículo 15, estad firmes en lo que habéis aprendido. No os mováis de lo que habéis aprendido. Vivimos en un país en el que puede ser, como alguien decía ayer, que predicar el Evangelio o decir las cosas que la Biblia dice se convierta en ilegal. Lo seguiremos diciendo. Porque hemos sido encomendados, hemos sido comisionados a ello. Como dijeron los discípulos en Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y cuando la sociedad les amenazó y les dijo, ni se os ocurra decir este tipo de cosas, oraron. Y no oraron para que cesara la persecución, no oraron para que cambiara el gobierno, no oraron para que cambiaran las circunstancias, oraron y dijeron, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras derramas de tu espíritu, extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios. Y este tiempo, mis hermanos, no es diferente. Puede que el tiempo sea diferente, pero Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, termino en este día, en estos días, en este año, al conmemorar el 5º centenario de la Reforma. Nos emocionamos, deseamos ser
tomar el testigo y ser relevantes en nuestro tiempo como iglesia, ser y vivir como reformadores. Pero ¿de qué hablamos que queremos reformar? ¿Son estos tiempos lo que queremos reformar? ¿Es la política lo que queremos cambiar? ¿Es la economía? Somos nosotros como iglesia. Es cierto que muchos rasgos de bienestar social en nuestro mundo, como lo son la Cruz Roja, la condena de la segregación racial, el derecho al voto de la mujer, la Carta de Derechos Humanos, etcétera, nacieron de reuniones protestantes. Pero esos son efectos secundarios de la predicación del Evangelio. No son el fin último. El fin último es la salvación de las almas, no la mejora del bienestar. Y eso tenemos que entenderlo y saber a qué hemos sido llamados. Por lo tanto, somos nosotros quienes necesitamos avivar el fuego que ha sido depositado en nosotros, el fuego que nos encendió al principio. Es la propia iglesia la que necesita ser reformada. Seamos hoy iglesia, seamos iglesia y no seamos otra cosa. Cumplamos la gran comisión y no nos enredemos en otras metas. Cumplamos lo que Cristo nos ha dicho, prediquemos y publiquemos las buenas noticias de salvación, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como es. No hemos sido llamados, ni comisionados, ni autorizados jamás a hacer otra cosa. A Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, y quiera el Señor concedernos que veamos una iglesia avivada en este tiempo y mucha gente viniendo a los pies de Jesucristo, porque la llama del evangelio sigue viva, sigue brillando y sigue transformando personas y vidas. Al Señor sea la honra y sea la gloria. Les invito a ponerse en pie conmigo, por favor, y a cantar juntos. Esta es una oración que creo que en esta noche todos podemos hacer, clamando por nuestro país. Y al hacerlo, te invito a que cierres tus ojos, a que tomes unos minutos simplemente para adorar al Señor, a poner tu vida delante de Él y decir: Señor, yo quiero ir, envíame a mí. Quiero ser parte de lo que tú tienes para nuestro país en este tiempo. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas, somos pequeñas llamas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo
Cristo y se unen en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes vistas hoy están. Una misma misión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes vistas hoy están. Las barcas y las redes vistas hoy están. Dale ese aplauso fuerte al Señor.